¿Qué enseñas a tus hijos? ¿Qué les vas a enseñar? Me queda claro algo. Pongan mucha atención. No puedo dar lo que no tengo. Sería ilógico. Y no podemos inventar. Por lo tanto, papá cristiano y papá que me ve por internet, ¿qué das tú a tus hijos? Pues está Proverbios. En los 10 primeros capítulos encontramos 10 lecciones para los papás. Haciendo un recorrido por lo que ya vimos, 10 lecciones vitales que un padre debe enseñar a sus hijos. Es curioso, el famoso Shabbat judío, no quiero entrar en detalles, pero todos piensan que el judío va a la sinagoga en el Shabbat. El Shabbat, el día de descanso, empieza la noche del viernes, cuando sale la primera estrella de la noche, y termina con la primera estrella del sábado, es el Shabbat. Pero, ojo, solo los solteros van a la sinagoga en un Shabbat. El Shabbat es un momento en que la familia sale al campo, a la playa, a la montaña, donde sea, y donde el papá explica a sus hijos quién es Jehová. Frase famosa de mi papá, que agarraba un puño de arena, y estábamos los tres, soy yo, mi hermano y mi hermano, yo soy el más chiquito ahí, y decía, ¿cuántos granos de arena tengo en mi mano? No, papá, nadie lo sabe. Y el papá decía, pero si alguien que sabe, sí, papá, hay alguien que lo sabe y lo sabe todo. ¿Y quién es? Su nombre es Jehová. Enseñanzas. Bueno, Proverbios es para una familia, primeros 10 capítulos, es enseñanza para que el papá enseñe a sus hijos. Mira, hasta aquí vimos eso. Número 1, primera lección de un papá sabio a su hijo, según Proverbios. Número 1, enseña a tu hijo a temer a Dios, para empezar. Número 2, lección número 2, esa sí vimos en la mañana de hoy. Enseña a tu hijo a cuidar su mente, su corazón. Número 3, enseña a tu hijo a obedecer a sus padres, porque hay bendición en la obediencia, ¿no? Número 4, enseña a tu hijo a escoger a sus amigos. Y les comentamos eso. Si tus hijos no escogen a sus amigos, sus enemigos los escogerán a él. Enseña a tu hijo a escoger sus amigos. Y número 5, enseña a tu hijo a controlar su cuerpo. Y aquí vamos con la lección 6 que se conecta con la número 5. Número 6, y empezamos esta tarde. Sexta lección, enseña a tu hijo sobre la pureza sexual. Habla con tu hijo. No permita que él aprenda en la calle lo que puede aprender bien en casa. El capítulo 6 de Proverbios profundiza en ese tema, desde el versículo 20 hasta el final, y retomando el versículo 24. Enseña a tu hijo para protegerte, estoy parafraseando el pasaje todo, enseña a tu hijo para protegerte de la mujer malvada, la mujer mala, de la lengua seductora, de la adúltera. No codicies su belleza en tu corazón, hijo, no te dejes seducir por ella. Ojo, estoy parafraseando todo el pasaje, senão vamos estar aquí esta mañana. Porque por causa de una, y la palabra es fuerte, por causa de una ramera, uno queda reducido a un trozo de pan. ¿Cómo es un trozo de pan? Maleable, lo moldea, lo exprime, lo bota. Te convertirás en nada rápidamente, porque la adúltera acecha tu vida, que es preciosa para tu Dios. En una sola palabra, según el pasaje, esa mujer viene a casar. Sí, hay hombres adultos, claro, desgraciadamente hay de todo, pero aquí estamos enfocándonos en un pasaje que hay en Proverbios. Es el papá enseñando a su hijo. Ella solo quiere casarte. Y sigue el pasaje, mira, puedes llevarte el fuego en tu pecho sin que te queme la ropa. Significa, ¿tú crees que vas a pecar y no habrá consecuencias? ¿Puedes caminar sobre brasas sin que se te quemen los pies? Así le sucede al que se acuesta con la mujer de su prójimo. Cualquiera que la toque no quedará impune, porque ella ya no es impune. Te va a costar muy caro, hijo. Te va a costar muy, pero muy caro.
E o versículo 32 retoma o tema. Qualquer que comete adultério é um insensato, um necio. E é alguém que se destrui a si mesmo e a sua família. E por que a gente haria tal coisa, não? Por que as pessoas fazem isso? Podemos dizer-lhes que o adultério tem consequências eternas e não se borram. Todo pecado tem consequências. Todo pecado. O adultério tem mais. Porque acaba com tu vida, de tu família e com pessoas que estão a tu alrededor. É um preço muito, pero muito alto que pagar. Padre, ensina isso a tu hijo. É um preço muito alto. Serás como nada delante de Deus. O capítulo 7, seguimos em Provérbios. O capítulo 7 está dedicado a especificamente uma situação destructiva e é uma história. Não sabemos se o autor de Provérbios foi testigo disso, pero miren isso. Desde versículo 6, Provérbios 7, versículo 6 al 9. E diz assim: porque mirando eu por la ventana de mi casa, por la celosía. ¿Qué es la celosía? Acuérdate que naquele entonces el vidrio era muy raro, no había vidrio. Hace 3,000 y algo de años, cuando se fue escrito todo eso, el vidrio era algo muy solo reservado a los reyes, el vidrio. Las ventanas tenían celosías. ¿Qué es una celosía? Una reja hecha de madera o de fierro, como es. Para que no quedara ahí el espacio abierto, no había vidrio, pero había una celosía. Algo de fierro, una reja de madera, pero bueno. Entonces esa persona miró por su ventana a través de la celosía, los hoyos que había, los espacios, y sigue. Mire el versículo 7. Vi entre los simples, significa que miró a la calle, no tenía nada mejor que hacer, y miró a la calle, y había personas caminando en la calle. Porque vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, había personas, ahí entre adultos había jóvenes, y entre esos jóvenes había uno. Había uno. ¿Sabe qué es ese uno? La casa, la presa. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. Era un joven que iba a su muerte espiritual. A la tarde del día, o sea, ya cayendo la noche, ¿no? Cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Y aquí está la víctima, papás, mamás, hermanos, hermanas, personas que nos ven. Aquí está la víctima, un tipo ingenuo que cae en la tentación. Está en una zona de la ciudad donde no tenía que estar, pero decidió estar. El pecado siempre es así, es una decisión. Tú decides pecar o no. No, es que fue muy fuerte. No es cierto, eso es mentira. El que peca decide hacerlo. Está consciente de la tragedia que vendrá y aún así lo hace. La persona está ahí en la ventana de su casa observando, mirando hacia afuera y ve a alguien, ve a un ingenuo. Vi entre los ingenuos, discerní entre los jóvenes a un muchacho falto de juicio. Justo el tipo de persona que a ella le gusta. Que estava passando por la calle cerca de mi casa e de sua esquina, dobla a esquina e vai direto a sua casa. Você sabe onde vive. O pecado é planeado. Se chama concupiscência. Planear para pecar. E a palavra é clara. Nenhuma tentação vem sobre ti que tu não la podas derrotar com a sangue de Cristo derramada em la cruz. Não há tentação que prevaleça, pero não, é que foi mais forte que eu, mentira. Tu decidiste hacerlo. Agora paga. Se dirige a sua casa. O muchacho sabe o que está haciendo. Está em uma parte da cidade, outra vez, onde não deveria de estar. Em uma hora onde não tinha que estar. Vaga por aí, sem saber como chegar, pero sabe onde vai chegar. Por isso passa de um lado a outro na calle. Ele é a vítima. É a vítima. A caceria começa no versículo 10. É uma caceria. Tem que ensinar isso a tu hijo. Assim se casa. Essa é a presa. ¿Quieres ser presa?
La casa de limpieza, iglesia, familia de gracia y paz, en el versículo 10. Estamos hablando de lecciones para los padres sabios, ¿no? Si quieres ser sabio, están las lecciones. Proverbios 7, de versículo 10 al 12, y sigue la historia. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro. Ya habían planeado el encuentro en la esquina donde está su casa. Planearon. ¿Okay? Uno dice, mira que coincidencia, yo aquí y tú también, mentira del diablo. O sea, no seamos tan ingenuos así. Cuando aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera, vestida como lo que es, y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Y aquí ven las tácticas, te las voy a decir, transmítete a tus hijos. Es más, tú que me ves, pon tu hijo ahí en la sala, ahorita, ya de una vez. Las tácticas, fíjense en cómo esa mujer va atrás ese joven, ese tipo. Versículo 13, lo agarra y lo besa. Esa fue su táctica. Lo agarró y lo besó. En versículo 14, ella le plantea todo el tema, ¿no? Mira lo que dice, voy a parafrasear. Tenía que ofrecer ofrendas de paz, hoy cumplí mis votos. Otras palabras, por favor, ayúdenme a celebrar. Hoy es un día religioso muy importante para mí. Un día religioso muy importante para mí. Así que, ¿me puedes ayudar? ¿Vas a venir? ¡Wow! Y luego viene el elogio, ¿no? La adulación del versículo 15. Oh, por eso he salido a tu encuentro, a buscar tu presencia con fervor, y eres justo el hombre que estaba buscando. Y luego viene la seducción. Extendí mi lecho con mantas de lino egipcio de colores. Rocié mi cama con mirra, aloe y canela. Ven, bebamos hasta saciarnos de amor, hasta el amanecer. Deleitémonos con caricias. Y luego, ella le ofrece una solución para que él esté tranquilo. Porque seguramente preguntó a qué hora llega tu marido. O sea, si sabía que era casada. A ese grado llega la cosa, ¿no? Oye, si tu marido llega. Versículo 19. Dice, el hombre no está en casa, está de viaje. Ha llevado consigo una bolsa de dinero y volverá a casa con la luna llena. En otras palabras, le dijo eso a la mujer. Mira, mi esposo tiene tanto dinero porque tiene muchos negocios que hacer y va a estar fuera por mucho tiempo. No tienes de qué preocuparte. Y después de todos los intentos, finalmente intenta matarlo, pero con palabras. Versículo 21. Con sus muchas persuasiones lo atrae, con sus labios lisonjeros lo seduce, lo mata hablando, y entonces llega el golpe final. Papá, enseña eso a tu hijo. De repente la sigue como un buey al matadero, como un ganado a ser sacrificado. Y encadenado a la disciplina de un necio hasta que una flecha le atraviesa el hígado, como un pájaro que se apresura a la trampa, así no sabe que le costará la vida. Y el final del versículo 27 dice que entre todo lo peor, pues entra a las recámaras de la muerte. Y se acuesta en un lecho de muerte. Padre, enséñale a tu hijo sobre la pureza sexual. Si tú no lo haces, otro lo hará y lo hará mal, para peor. O lo formas en casa o lo deformarán allá afuera, en la calle. Tú decides qué futuro quieres para tu hijo, para tu hija. Enséñale a tu hijo a controlar su cuerpo. Enséñale a tu hijo a mantenerse alejado mentalmente. Dile, no vayas a ciertos lugares de la ciudad, tú sabes cuáles son. No te metas en ciertas situaciones comprometedoras. Mantén tus manos quietas. Aléjate de mujeres así. Aléjate.
E claro, vai haver discussão. Vou dizer algo que não queria dizer, pero é isto. Quanto mais necio, mais bruto. Não entendem, ou mais bruta, não entendem. Os limites não são para lastimar. Quando papai e mamãe dizem aos filhos, não hagas isso, não vayas allá. Nesse mundo pós-moderno louco que temos, esses não, se sentem agredidos. Agredidos. Os limites são para proteger, não para danhar. Quando papai e mamãe dizem não, é porque há uma razão de por que não. Mas outra vez, esse mundo pós-moderno está louco. Todos se sentem deuses. Todos se sentem papás e mamãs em termos de mandar. E aunque são filhos todavia que estão crescendo. Pero claro que tendrás em tu casa discussões, algumas fortes, outras não, simplesmente porque estás actuando como padre. Não hagas isso, não vayas allá. E te vão dizer, mas é minha vida. Sí, pero el problema es que tu vida afecta a la mía y a toda la familia. Acán pecó. Jehová dijo a Moisés, mira, van a entrar, está Jericó, Jericó é de ustedes, pero no tomen nada de Jericó porque es anatema. La palabra anatema significa apartado desde arriba para destrucción. Anatema. Es el contrario de bendición. Anatema. Jehová dijo directo, no tomen nada de Jericó. Nada. Bueno, a cidade caiu não porque fizeram algo, sino porque não fizeram nada. Jehová dijo, simplesmente marchen, cantem e bailem. E ore lo demás. Então, Jericó caiu, conquistaram uma metrópolis, uma cidade que nadie, em quase 4.000 anos de história, nadie havia invadido Jericó e delante de Deus, cai, porque é Deus. Estamos aqui todavia? O seguinte pueblito se chamava Hai, H-I-I, Hai. Pueblito pequeno, minúsculo. Então disseram a Josué, Josué, dá descanso a tu exército. O sea, não fizeram nada. Descanso de quê? Se nem pelearam. Dá descanso e manda alguns allá. Hai é uma pequena cidade. Hai lhes deu uma santa paliza a los del ejército del Senhor. E não entendiam por quê. Bueno, já conhecem a história. Empezaram a orar. Alguém aqui pecou. Como é possível que um peque e 3 milhões se ven afetados? É exato, é o que passa. Por isso, quando tu hijo diga, é minha vida, não. É tuya, a minha, de tu mamá, de tus hermanos, tu hermana, toda a família. Um peca, todos sofrem. É a lei. Um é bendecido, todos são bendecidos. É a lei. Tu eliges, hijo, queres maldição ou bendição? Tu eliges. Por contra a parede. Chegaram então oraram por las 12 tribos, orando, não, eu sinto que é assim, e quedaram com uma tribo, ok, já quedamos com uma tribo, dessa tribo alguém pecou, mais de 1 milhão de pessoas, quem foi? Homem e mulher, orado, homem, ninho jovem ou ruco já, anciano, oraram, é nome já formado. Hasta que dia, depois de 1 mês e 45 dias orando, José se acerca a Acán e diz, hijito, assim, muito amável, não, hijito, não me escondas nada, tu pecaste, que hiciste? Vi, codiciei e roubei. Aí processo. Vi, codiciei e tomei. Que hiciste? Não, pois havia um manto babilônico e varas de ouro, vi, codiciei e tomei. Por 3 milhões. Foram derrotados. Ação e reação. Por isso, na família, quando um peca, todos se veem afetados. Quando um é bendecido, todos estão bendecidos. Quedou claro ou não quedou claro? Tu decides. E põe a tu filho nessa disjuntiva. O que queres tu para a tua família? O que queres tu para a tua família? Por isso, não vayas para allá, evita essa zona da cidade, vê a hora, cuida a hora, por favor. Vê com quem andas, mantém tus manos quietas, aléjate de mulheres assim. Provérbios 5. E aqui seguimos. Provérbios 5. Versículo 15 a 16.
y si el hijo ya es casado, o si la hija es casada, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Significa, ¿por qué buscas afuera lo que tienes adentro? Y la pregunta, ¿no? ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? ¿Se vas a desperdiciar tu vida? Significa, cuando tengas sed, encuentra satisfacción en tu propia esposa. ¿Eso es lo que significa? Bebe agua de tu propia cisterna, de tu propio pozo. Es esto. ¿Acaso tus manantiales deberían esparcirse por las calles como así arroyos tirados? Vivimos en Ciudad de México, para aquellos que nos ven y no saben. En esa ciudad se cuida mucho el agua, ¿verdad que sí? Se cuida mucho el agua. Hay personas que desperdician mucho el agua. Esa es cuestión cultural, ya es cuestión cultural, pero el agua es escasa. El pasaje dice exactamente eso. Una de las cosas que las personas no querían ver en esa parte del mundo hace 3,000 años era desperdicio de agua. Lo era allá y es lo mismo aquí. Agua ahí tirada a las banquetas y corriendo por la calle. Nadie en su sano juicio tomaría cubetas de agua y echaría del otro lado de la banqueta, por el simple hecho de mojar la banqueta. ¿Está lavando? No, me gusta mojar todo, está mojando todo. ¿No? Nadie en su sano juicio haría algo así. ¿Por qué? Bueno, porque el agua es valiosa y no solo eso, el agua es escasa. Es y era difícil de conseguir y nadie iba por ahí desperdiciando el agua. La comparación, la analogía es exactamente esa. Así como se consideraría tonto a quien arrojara agua a la calle, simplemente para mojar la calle, se consideraría igualmente tonto a quien saliera por ahí teniendo hijos con otras personas que no fuera su esposa. Es lo mismo. Muy tonto. Hijo, cuida tus pies, cuida tus ojos, cuida tus oídos. Enséñale eso a tu hijo. Controla tu cuerpo para que sea puro. Y así será una alegría para ti, para tu familia y para nuestra familia. Lección número 7. Son 10. Lección número 7. Eso es la locura. Enseña a tu hijo a tener cuidado con lo que dice. Significa, piensa antes de hablar. Porque una palabra que se va, ya se fue, ya no regresa. Ya no hay cómo. Proverbios 4:24 dice así, iglesia, familia, gracia y paz. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Asegúrate de no decir mentiras. Asegúrate de no hablar con hipocresía, hijo. Asegúrate de no hablar perversamente. Asegúrate de no hablar con engaño. Habla palabras buenas, palabras puras, palabras verdadeiras. E se não tens nada bueno que hablar sobre alguém, simplesmente calla tu boca e não digas nada. ¿De que vai ajudar? Se não tem nada bueno que dizer, não digas. Não digas. Eu nunca fui, os que me conhecem sabem que eu nunca fui de dizer grosserias. Casi, não, ai pastor, ele santo, não. Não foi minha educação. Não, eu me sentia mal escutando grosserias. Não era assim. Eu não sei se aqui em México alguma vez houve um jabón chamado Fels Nafta. Se havia, não? Ok, em Brasil se há. Eu não sei como fizeram para colocar ácido em uma barra. Essa coisa é maravilhosa. Consume todo. E então, quando eu escutava na calle alguém, uma grosseria, chegava em casa e perguntava para papá, o que significa pi? Não? De imediato senti uma sombra por aqui e já era minha mamãe que saía desde allá com água e o jabón nafta. Vem, Ângelo, vem.
en la boca. En la boca. Quemaba. Chegava em casa e perguntava o que significava isso e já venia o jabón. Já me echavam o jabón. Tem nome, se chama terapia de aversión. E funciona. Depois de muito tempo, chegava a casa, papai, escutei algo, e se me quedava vendo. E minha mamãe já se assomava na cozinha. Já traía jabón na mão. E uma vez, para tentar não receber o trato do jabón nafta, fez nafta, de papá, e se escrevo a palavra. É o mesmo, me dijo, pruébalo. Agarro a pluma, estou assim, minha mãe para em frente de mim já, com a esponja e o jabón, a ver, escreve. Terapia de aversión. Bueno. Provérbios dice que los labios de los justos hablan sabiduría. Sabiduría. Los labios de los justos son fuente de vida. Árbol de vida. Los labios de los justos son como plata escogida. Imagínate. Son agradables. Alimentan a otros. Trae sanidad, trae sanación y liberación. Por eso enseña a tu hijo a cuidar lo que dice. Hay un dicho judío, es muy ad hoc a lo que estamos hablando. El dicho judío es así: el que dice lo que no debe, escucha lo que no quiere. Entonces no digas, si no vas a escuchar. Los labios son así. Miren eso. Todo o que acabo de dizer, capítulo 5, estamos em Provérbios, já sabem, capítulo 5, versículo 2, tus lábios podem guardar conhecimento. Capítulo 6, versículo 12, aléjate del que anda com boca falsa, significa el que habla grosserias. O capítulo 10 é magnífico, mire o versículo 11 do capítulo 10, la boca del justo é fuente de vida. Agora mire el 13, en los labios del entendido se halla la sabiduría. Mire 14, una secuencia, versículo 14, en la boca del necio la ruina y destrucción se acerca. Un contraste, versículo del 12, 13 y 14 de capítulo 10. Decide qué quieres que tu hijo diga. Pero por supuesto, si tu hijo te escucha hablando groserías, ¿qué crees? ¿Con qué autoridad, padre? Dime con qué autoridad. Dirá a tu hijo, no digas groserías, te va a decir, pues tú lo haces. ¿Tú lo haces? ¿Y quién ve? No, es que se me salió. No, tampoco, no. La otra, así soy, ¿y qué? Tampoco. Dios te acepta como eres, pero se rehúsa a dejarte así. Por isso te cambia. Y quizá algún día tendrás que lavar tu boca también con jabón fez nafta. Te va a arder muchísimo. Mejor no. El versículo 18 del capítulo 10. El que oculta el odio tiene labios mentirosos. El que difunde calumnias es un necio. No mientas, no calumnies. Enseña a tus hijos a decir siempre la verdad. Siempre, aunque no les convenga. La verdad es la verdad. Ah, no, es que fue una blanca mentirita, no sé cómo dice aquí. ¿No? Una tontería. Mentira es mentira. Mentira es mentira. Padres, la lección es esa. Enseña a sus hijos a cuidar sus palabras. Lección 8. Ahí viene el decálogo, ¿no? 8. Enseña a tus hijos a trabajar honestamente. A trabajar honestamente. Hace algunos años, mi hermano, todos están en Brasil, mi hermano lo quería lanzar para gobernador del estado, de un estado de Brasil. Mi hermano había sido secretario de salud, secretario de economía, y entonces algún partido allá hizo un sondeo previo y constataron que Eugênio Pacelli, mi hermano Eugênio Pacelli, tenía el 74 o 5, ya no me acuerdo, % de aprobación, y ni era candidato. Então lo buscaram para lançá-lo como candidato a governador do estado e ganharia. Fácil, não? Ganharia. Sabe o que hizo ele? Falou com meu papá, porque
Mi familia, en Brasil es muy raro, cada quien vive en un estado, ¿sí o no, ser? Mi hermana vive en uno, mi hermana en otro, y mi papá vive en el otro. Pastor, ¿y dónde vives tú? Ni siquiera estoy allá. Me alejé tanto que llegué a México. Para que tengan una idea. No es falta de amor, es entendimiento, estamos todos bien. Entonces ele falou com meu papá, papá me oferece isso, que hago? Sabe o que disse meu papá? Papá disse, aléjate, não te metas, aléjate. Ok. Meu papá me contou, eu perguntei, e meu irmão insistiu, ou falou, não, me disse ok. E já não foi lançado, passou as eleições, o partido esse não ganhou, e depois se destapa a corrupção que havia nesse partido, e esse partido hoje já não existe. Mas bueno. Típica ocasião, que bueno que te escuché, papá, que bueno que te escuché, não? Porque ele se queria. Ele me dijo, eu se queria, pero e papá dijo que não, pues es não. Uma diferença, não? Pero bueno. Por isso, ensina a tus hijos a trabalhar honestamente. Mira isso, Provérbios 6, versículo 6 al 9. Empieza duríssimo, não? Ve a la hormiga, oh perezoso. O sea, flojos, não? Mira sus caminos y sé sabio, la cual, hablando de la hormiga, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega sus mantenimientos. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Debes enseñar a tus hijos a trabajar sin jefes. Te voy a repetir, enseña a tus hijos a trabajar aunque el jefe no esté. Tus hijos van a trabajar si tú estás ahí con ellos. La pregunta es, ¿lo harán si tú no estás? Esa es la pregunta. Por eso enséñales, la hormiga trabaja y no tiene líder. Ah, pero está la reina está allá, no hace nada, solo duerme. Tus hijos trabajarán cuando estés, pero ¿lo harán si tú no estás? Esa es la pregunta. Y también hay que enseñarles a planificar el futuro. Planificación. La hormiga incluso prepara su comida en el verano, porque sabe que viene el invierno. Planificación. Si una hormiga lo hace, ¿por qué tu hijo no lo va a hacer? Una hormiga. Pues enséñales a trabajar, planificar, planear, enséñales. Dice el pasaje, ¿hasta cuándo vas a dormir, hijo flojo, hijo perezoso? Y aquí de dormir, no es solo el sueño, ¿eh? Conozco a personas que están dormidas y despertadas a la vez, y despiertas a la vez. Están soñando, viven soñando. Viven tirando para todos lados y no logran, no avanzan. No, hay que planificar. Si esto no funciona, no lo haremos, ¿okay? Y vamos adelante. Son los que duermen despiertos, ¿no? Soñar es padrísimo, soñar no cuesta nada, es bueno, mejor soñamos y hacemos algo. Porque Dios es el único capaz de transformar sueños en realidades. Y si Él quiere, soñarás tú sus sueños. Y Él lo hará. Despierta, en otras palabras, despierta a tus hijos, Padre. Despierta a tus hijos. Ayúdales. Según Provérbios, el hombre perezoso sufrirá. Mira las consecuencias. Está en Provérbios. Padecerá hambre, pobreza y fracaso. ¿Quieres más? Según Provérbios, el hombre flojo sufrirá hambre, pobreza y fracaso. ¿Sabe por qué? Porque se duerme en la cosecha. No participó en la siembra, pero lo invita a la cosecha y se duerme mientras otros están cosechando. Duerme y no despierta. Y va perdiendo una y otra vez. Quizá ele quiera, pero no trabaja, no hace nada. Querer, pero... Y de ahí, le encanta dormir. Algunos literal, otros no. Está pegado a la cama y se dedica a actividades inútiles para enriquecer rápidamente. Proyectos tan efímeros cuanto un día. En cambio, el hombre que trabaja, pues se gana bien la vida, tiene comida en abundancia
é recompensado por su esfuerzo y se gana el respeto incluso de los reyes, como se dice Proverbios capítulo 22, versículo 29. Enseña a sus hijos a trabajar. Eso es muy, pero muy importante. Muy importante. Hasta aquí, mira, enseña a tu hijo a trabajar, a planificar con anticipación. Y ahora que ya trabaja, viene una lección conectada con la anterior. Ya que trabaja, recibe algo. Número 9, lección número 9. Enseña a tu hijo a administrar su dinero. Es una secuencia, se das cuenta. Desde la lección 1, vamos progresando. Proverbios capítulo 3, versículo 9, versículo 10. Honra a Jehová con tus bienes. Está perguntando, pastor, ¿y cómo está en hebreo? Lo mismo. Aquí no hay de otra. Bienes vienen de bio. Bio es vida. Honra a Jehová con tu vida. Y con todo lo que tengas en tu vida. Porque si algo tenemos, la fuente, sabemos de dónde viene, ¿no? De allá, mira, de su trono de gracia y de gloria. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y la consecuencia es esta, mira. Estarán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de... Un lagar es una pedra excavada y ahí se pisaba la uva y se hacía el vino. O en la época de las aceitunas se pisaba ahí y salía el aceite de olivo, que es el oro amarillo, como dicen algunos. El lagar. El mosto implica abundancia, era tanto que ya no cabía ahí. En otras palabras, papá, tú y yo lo sabemos, hay que enseñar eso a nuestros hijos. Si eres generoso con Dios, Él será generoso contigo. Es más, el caso no es el dinero, Él no necesita tu dinero porque nada es tuyo ni mío. Pero es la obediencia de entregar, de regresar a Dios lo que es de Dios. Es la obediencia, no es tanto el dinero. Enséñale a administrar su dinero. Y la primera lección empieza desde lo más alto, las primicias, lo primero que entra. Aquí en Gracia y Paz hay familias que todos los años dan su primicia, todos los años. Y agradecemos muchísimo la fidelidad de esas familias porque nos ayudan mucho en cuestión de iglesia, ¿no? Y lo hacen, ¿eh? Todos los años. Primicia, lo primero que entra. La primera lección aquí ven desde arriba, ¿no? Primicias al Señor. Todo el dinero es para honrar al Señor. Debe usar todo su potencial del Señor para que entendamos que nada es nuestro. Y nos enseña una y otra vez. Una y otra vez. Enseña a tu hijo a dar, pero con alegría. Es la actitud la que cuenta. Dice la palabra, Dios bendice al dador alegre. Dice la palabra. Miren eso. La ecuación se cierra aquí. Si eres un dador que no da, no espere que Dios te dé. Punto. Si eres un dador que da a medias, así será Dios contigo. Y como padre que has perdido la bendición prometida de Dios, tu hijo también la perderá. Y así condenas a tu hijo a una vida de pérdidas como la tuya, papá, porque no das. Se aprende, se herencia, se aprende. Si quieres que tu hijo conozca la plenitud de la bendición de Dios y todo lo que se derrama sobre él, entonces enseña a tu hijo a dar a Dios con generosidad, con alegría, con fiesta. No porque el pastor diga algo, no es así. Lo que hacemos como padres, escuche eso, lo que hacemos como padres es simplemente producir la siguiente generación y esa o sube o baja, tú decides. Si la próxima generación que salga de ti va a subir o va a bajar. De ti está. Una generación son 40 años. En la Biblia, una generación son 40 años. De ti empieza una nueva generación. ¿Cómo quieres que sea tu siguiente generación, papá? Que suba en motivación, en bendición, en gozo, alegría, o que se te venga abajo, con destrucción, pecado, apostasía y maldición.
Isso es muy serio, muy serio. Padre, papá, enséñale que Dios le ha dado sus recursos para que los use sabiamente, porque somos administradores de Dios. Cuidamos como propio lo ajeno, nada es nuestro, todo le pertenece a Él. Y lección número 10, ¿cuántos dicen amén? Hay algunos que dicen, ya, ¿no? Ya. Número 10. Por favor, por lo que más quieras, Padre, enseña a tu hijo a amar al prójimo, pero con tu ejemplo. No me vengas con esa idea, ama a quien te ama. Eso es más judío que yo. O sea, ama a quien te ama y odia a quien te odia. Cristo fue claro, ama a tu prójimo. Y muchas veces tu prójimo es quien te odia. Ámalo, no puedo. No, ¿sabe qué? No se puede, pero no quieres. Enseña a tu hijo a amar al prójimo. Proverbios 3, versículos 27 y 28. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle hoy. Tienes para ayudar y no ayudas. Bueno, la omisión también es pecado, acuérdate. La generosidad para con los pobres, atender las necesidades de quienes están a tu alrededor, cuando puedes hacerlo, cuando tienes los recursos para hacerlo, es una forma de honrar a Dios. Honra a Dios con tus bienes, acuérdate. Pero tu hijo no lo va a hacer si ve en ti otra cosa. No lo va a hacer. Proverbios capítulo 3, versículo 29 a 31. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio, o sea, si no te lastimaron, ¿por qué lastimas? No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Significa, no hagas nada que perjudique a tu prójimo. No te vengues de tu prójimo. No envidies a quienes resuelven los problemas con violencia. Y hay quien diga, ojalá yo también fuera así. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ojalá yo fuera así también. Estás mal. No sigas el camino de los violentos, porque la maldición del Señor ya está sobre ellos, dice la palabra. Cambia tu camino. Así que, ayuda a tu prójimo, ámalo, y enseña a tu hijo a hacer lo mismo, y vivan en paz con tu prójimo. Después de 10 lecciones, desde que empezamos en jueves, alguien puede pensar, ok, ¿y qué gano yo con eso? Quizá tu hijo te pregunte, a ver, papá, ¿qué gano yo con hacer todo eso? A ver, dime. Proverbios 3, versículo 35. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Ignominia es deshonra, vergüenza y destrucción. Otra vez, hijo, ¿qué quieres para tu vida? ¿Qué quieres para tu vida? Y termino con eso. Padres, porque yo sé que algunos van a salir a comer y reservaron no sé dónde, y ya salen de aquí como Ayrton Senna en su Fórmula 1 a todo lo que da. Calma. Todavía no terminamos, ya estamos casi. Padres, papás aquí en Gracia y Paz, y papás que me ven, tienen tarea para la casa. Tienen una tarea que hacer. Todos tenemos una tarea que hacer. Y quiero dejar bien claro las consecuencias de no hacerlo. Vamos en secuencia, de la lección 1 a la 10. Si no enseñas a tu hijo a temer a Dios, el diablo le enseñará a odiar a Dios. Si no le enseñas a tu hijo a proteger su mente, el diablo con gusto le enseñará a tener una mente muy abierta. Si no le enseñas a tu hijo a obedecer a sus padres, el diablo le enseñará a rebelarse y a romper tu corazón una y otra vez, hasta que te mate. Si no le enseñas a
a elegir sus compañeros, el diablo los elegirá por él. No te preocupes. ¿Qué más da? Si no le enseñas a controlar su cuerpo, el diablo le enseñará a entregarse por completo a la lujuria y al pecado. Habla con los papás. Con los papás. Si no le enseñas a disfrutar del cónyuge que Dios le ha dado, el diablo le enseñará a destruir su propio matrimonio. Si no le enseñas a tu hijo a cuidar sus palabras, el diablo llenará su boca de basura y de inmundicia. Si no le enseñas a esforzarse en el trabajo, el diablo convertirá su pereza en herramienta de maldad y de crímenes. Tú decides. Ahí va la 9. Si no le enseñas a administrar su dinero, ok, el diablo le enseñará a malgastarlo en una vida completamente sin frenos. Y número 10. Papá, si no le enseñas a tu hijo a amar a su prójimo, el diablo con gusto le enseñará a amarse a sí mismo. Y tendrás un problema extra en tus manos. El narcisismo, el egocentrismo y la soberbia. Se ponen de pé en esta hermosa tarde, por favor. Lecciones para un padre sabio. Amado Señor Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Padre, no hay una escuela para padres, pero sí hay un libro para padres, y ese es Proverbios. El maestro eres tú, Señor. Como padres que estamos aquí hoy, en gracia y paz, te pedimos perdón. Porque si no hacemos lo que está escrito aquí, estamos destruyendo a nuestros hijos poco a poco. Y tarde que temprano, la destrucción llegará a nosotros también, como padres, como madres. Quizá algunos aquí dirán, yo no sabía nada de eso, pero ahora ya no hay excusa. Ya lo sabemos, ya no hay excusa. La omisión es pecado. Si yo sé lo que tengo que hacer y no lo hago, estoy pecando. Sé con los papás de esta iglesia, Señor. Sé con los papás que hoy no pudieron estar aquí. Sé con los papás que nos vieron por internet, Señor, y personas que nos vieron y nos van a ver en las próximas semanas y meses. Ayúdanos a ser mejores papás que antes. No podemos, la genética no puede explicar acciones pecaminosas en nosotros hoy. Estoy seguro que hay papás aquí que en algún momento empezaron a ser mal formados por sus propios papás. Pero la palabra es muy clara, en Cristo todo se hace nuevo. La genética no es excusa para pecar. La genética no es excusa para los golpes. La genética no es excusa para ofender al Señor. Los papás que estamos aquí, Señor, te pedimos perdón, misericordia, gracia, entendimiento y sabiduría para con nuestros hijos y nuestras esposas. Sí, hoy es un día muy especial, estoy de acuerdo con ello, pero nunca es tarde para aprender. Nadie nace sabiendo. Y qué mejor que aprender directamente de ti. Fue lo que hicimos. Desde jueves hasta el día de hoy, aprendimos a ser papás a tu manera. A tu manera, Señor, no a nuestra manera. Tu manera funciona, edifica, la nuestra no funciona y acaba con todo. Por lo tanto, papá, ahí en tu corazón, cierra tus ojos primero y agradece al Padre Celestial por la lección. Todos hemos aprendido. Ni siquiera te voy a preguntar si aprendimos algo hoy. Estoy seguro que aprendimos algo hoy. Y de no ser así, yo me lavo las manos. La lección fue dada. Las herramientas están en tus manos. Y para aquellos que todavía no son papás,
Assimilem isso. Assimilem de uma vez do que acabamos de falar. E quando nascam tus hijos, já tendrás aí o panorama completo de lo que tienes que fazer e como lo tienes que fazer. Se é que queres, hijos e hijas bendecidos e bendecidas. Graças, Senhor. Muitas graças por ser nosso Padre Celestial. Amém e amém. Dê um aplauso a nosso Padre que está allá, está aqui.